Vamos a ver el método de McKay-Thiele para el diseño de columnas de rectificación. Ya previamente hemos obtenido las líneas de operación de la zona de enriquecimiento y de la zona de agotamiento. Entonces, estas líneas de operación ahora las aplicaremos en el método McKay-Thiele y veremos cómo quedan al final. Bueno, el método de McKay se basa en suponer que todas las corrientes de una zona son iguales y constantes, que la columna funciona adiabáticamente y que los calores molares de condensación del componente más pesado y de vaporización del componente más volátil son iguales. Las líneas de operación, en este caso, son rectas, porque L se mantiene constante e IV se mantiene constante. Y hemos dicho ya anteriormente que cuando los caudales eran constantes, las líneas eran líneas rectas. En este caso no es necesario plantear balances de energía a cada etapa porque ya hemos supuesto que los calores molares de condensación y de vaporización son iguales. Este método, desde luego, es aproximado, porque esa suposición que hemos hecho no es totalmente cierta, pero este método, aunque aproximado, es muy utilizado para determinar y diseñar columnas, o sea, determinar el número de platos, el número de pisos teóricos y diseñar columnas. En este caso, solo son necesarios los balances de materia y la relación de equilibrio, únicamente. Así, con la suposición que hemos hecho anteriormente de que las corrientes en cada una de las zonas son iguales y permanecen constantes, pues la línea de operación de la zona de enriquecimiento nos queda de esta forma, donde la pendiente L partido por V siempre es menor de la unidad, dado que el líquido o reflujo siempre va a ser menor que el vapor que sale de cabeza de columna. Y en la zona de agotamiento obtenemos esta otra línea de operación, donde en este caso la pendiente sí es mayor de la unidad, porque el líquido que desciende por la zona de agotamiento tiene que ser igual a la suma de el residuo que se va extrayendo del calderín más el vapor que va subiendo por esa zona de agotamiento. Según observamos, la línea de enriquecimiento pasa por la diagonal en el punto de composición XD y la línea de agotamiento pasa por la diagonal en el punto de composición XR. Una variable intensiva bastante importante a la hora del diseño de las columnas de destilación es la razón de reflujo externa. La razón de reflujo externa es la relación existente entre el caudal de líquido que se recircula y el caudal de destilado que se retira en cabeza de columna. Como ya hemos visto anteriormente, el volumen que sale de la columna es igual al líquido que se retorna más el destilado que se recoge. Con este balance de materia nosotros podemos determinar la razón de reflujo interna y se define la razón de reflujo interna como la relación líquido-vapor, la relación entre las corrientes líquido-vapor. De esta forma queda que la relación de reflujo interna es igual a la relación de reflujo externa partido por la relación de reflujo externa más 1. Y de esta forma, si nos vamos a la línea de operación de la zona de enriquecimiento, esta de aquí, pues obtenemos la línea de operación en base a la razón de reflujo externa. La razón de reflujo interna pues simplemente era sustituir L partido por V por R sub I, y esa es esta otra. Es la misma línea de operación, solamente que aquí se utiliza la razón de reflujo interna y en esta la razón de reflujo externa, pero la línea de operación es la misma. La relación entre las composiciones de IN más 1
que es el vapor que sube al plato N, y XN, que es el líquido que sale del plato N, o sea, son las corrientes que se entrecruzan, se mantiene constante en toda la zona de enriquecimiento. O sea, esta relación se mantiene constante en toda la zona de enriquecimiento. En la zona de agotamiento, pues también se define la razón de reflujo interna para la zona de agotamiento, como el caudal de líquido que circula partido por el caudal de vapor, y se sustituye en la línea de operación, pues se llega a obtener esta línea de operación en la zona de enriquecimiento y en la zona de agotamiento en base a las razones de reflujo interna. En este caso, la relación entre el caudal de vapor y el caudal de líquido que se entrecruza, pues también se mantiene constante. O sea, se mantiene constante tanto para la zona de enriquecimiento como para la zona de agotamiento. Y vamos a calcular el número de platos teóricos. Ya podemos dibujar las líneas de operación. La línea de operación de la zona de enriquecimiento, que pasa por la línea diagonal en el punto XD, y la línea de operación de la zona de agotamiento, que pasa en la diagonal en el punto XR. Una que tiene pendiente más L partido por V y la otra más L' partido por V'. De tal forma que se dibujan los platos siempre de la línea de operación a la línea de equilibrio. Para ese valor de X nos vamos de la línea de operación a través de la línea de equilibrio, bajamos a la línea de operación, línea de equilibrio, línea de operación, línea de equilibrio, así sucesivamente, hasta que llegamos a un punto donde se supera el corte entre las dos líneas de operación. Este es el que representa el plato de alimentación. Plato teórico donde se va a realizar la alimentación. Y luego, pues ya una vez que hemos superado este punto de corte, pues ya el valor de la línea de operación que se usa es el de la línea de operación de agotamiento, de la zona de agotamiento. Con lo cual bajamos de la línea de equilibrio, línea de operación de la zona de agotamiento, equilibrio, agotamiento, equilibrio, agotamiento, así sucesivamente, hasta que superamos la composición del residuo. De tal forma que una vez que el valor de X que obtengamos sea menor que XR, en ese caso ese último plato corresponderá al equilibrio en el calderín. Por lo tanto, en este caso sale 14, de tal forma que sería 13 etapas de equilibrio más el calderín, y la alimentación pues estaría en el plato número 7. La columna, hemos hecho una serie de suposiciones. Como es natural, la columna no es ideal, es real, y por lo tanto el equilibrio que hemos supuesto ideal en cada uno de los platos, pues no lo es tanto, porque para llegar al equilibrio perfecto se necesitaría un tiempo de contacto infinito o bien una superficie de contacto infinita, por lo cual, y bueno, también hemos supuesto que la condensación y la vaporización de los diferentes moles de componentes más pesados y componentes más volátiles son iguales, y eso no siempre lo es. Entonces se define como el rendimiento de la columna de rectificación la relación existente entre el número de pisos teóricos y el número de pisos reales necesarios para conseguir las composiciones tanto de destilado como de residuos deseadas. Normalmente el rendimiento viene a ser 0,7 con un error o con una oscilación de más o menos 0,2. Bueno, y ahora vamos a definir el plato de alimentación. Para definir el plato de alimentación vamos a definir una variable que lo va a representar. La variable Q. Q significa el incremento en moles de líquido que fluyen en la zona de agotamiento, incremento de los moles de líquido que fluyen en la zona de agotamiento debido a la adición de un mol de alimento. Por eso es la relación entre el número de moles
de líquido que hay en la zona de agotamiento menos el número de moles de líquido, el caudal, en la zona de enriquecimiento partido por el caudal de alimento. Esto, si lo ponemos en forma de entalpía, pues es igual a la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del alimento partido por la diferencia entre la entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido saturado. Y vamos a darle pues valores a Q y ver cómo varía. Entonces hacemos un balance al plato de alimentación. En el plato de alimentación, que sería este que tenemos aquí, entra el alimento, entra el caudal de vapor que sube de la zona de agotamiento, V', entra el líquido que va descargando de la zona de enriquecimiento, y esto es igual a las corrientes de salida. El vapor que sale hacia la zona de enriquecimiento más el líquido que sale hacia la zona de agotamiento. Vamos a ver cómo varían en función de la condición energética de ese alimento. Aquí tenemos el Q, esa variable Q que hemos definido, como los moles de líquido que se incrementa la corriente de agotamiento con respecto a la de enriquecimiento debido a la adición de un mol de alimento. Entonces, si el líquido es frío, o sea, la entalpía de este alimento es inferior a la entalpía del líquido, significa que parte del vapor que sube tiene que condensar. Por lo tanto, V' va a ser mayor que V. L', desde luego, va a ser mayor que L, porque aparte de todo el alimento, se lleva parte del vapor que va subiendo. En este caso, Q es mayor de la unidad. O sea, parte del vapor pasa a la corriente líquida. Por lo tanto, V' es mayor que V. Si el líquido es saturado, o sea, HF es la misma entalpía del líquido saturado, pues entonces numerador y denominador son iguales y Q vale 1. Por lo tanto, el vapor se mantiene constante, V' igual a V, y todo el alimento se adiciona a la corriente líquida de la zona de agotamiento. Entonces, en este caso, Q vale 1. Si el alimento es una mezcla de líquido y de vapor, o sea, hay parcialmente vapor y parcialmente líquido, pues entonces en este caso Q varía entre 0 y 1, porque parte del alimento pasa al estado gaseoso y parte del alimento se va con la fase líquida. O sea, en este caso V' es menor que V y L' es mayor que L. Así que este sería el tercer caso, donde parte del alimento se va a la fase gaseosa y parte del alimento también va a la fase líquida. Si el vapor fuese saturado, o sea, HF es igual a HV, Q valdría 0. Con lo cual, todo el alimento pasa a la fase gaseosa, V igual entonces a F más V', y L' igual a L en este caso. Y sería este caso último. Y finalmente, cuando el vapor está recalentado, parte de ese calor de recalentamiento lo utiliza para vaporizar parte del líquido que va descendiendo. Con lo cual, parte del líquido pasa a la fase gaseosa, V es mayor que V', L es mayor que L', porque parte del líquido pasa a fase gaseosa, y en este caso Q es menor de 0. Esas son las 5 posibilidades en función del contenido energético que tenga ese alimento. En el punto de corte de las líneas de enriquecimiento y de agotamiento, como ya hemos visto anteriormente, en el punto de corte de estas dos líneas, las composiciones tanto del líquido como del vapor son iguales para las dos zonas. Por lo tanto, ambos vapores y ambos líquidos tienen la misma composición.
En este punto también es por donde pasa la línea de alimentación. Así que vamos a hacer un balance al plato de alimentación. En el plato de alimentación ya hemos hecho el balance de masa total, lo que se alimenta más lo que entra de la zona de agotamiento en forma de vapor más lo que entra de la zona de enriquecimiento en forma de líquido es igual al vapor que sale de ese líquido hacia la zona de enriquecimiento más el líquido que sale de esa etapa hacia la zona de agotamiento. Y si lo ponemos en forma de composiciones, en este caso los vapores tienen la misma composición y los líquidos tienen también la misma composición, de tal forma que se despeja la composición de la fase gaseosa. Sería esta ecuación L' menos L por la composición en fase líquida menos el alimento por su composición partido por la diferencia de caudales de la zona de agotamiento menos la zona de enriquecimiento. Si lo dividimos todo por F, nos queda de esta forma y esta es la definición que hemos dado a Q. Por lo tanto, será igual a Q por X menos XF partido por Q menos 1. Y si cambiamos signo, pues I es igual a XF partido por 1 menos Q menos Q partido por 1 menos Q por X. Y esta es la pendiente de la línea de operación del plato de alimentación. Esta es la línea de operación del plato de alimentación. Pasa por la diagonal en el punto XF, que es la alimentación, y corta a la línea de operación y a la línea de agotamiento en el mismo punto. O sea, las tres líneas se juntan en el mismo punto. Si consideramos las 5 tipos de alimentación que puede haber según la condición energética, pues tenemos cuando la pendiente es más 1, cuando la pendiente es igual a 1, cuando la pendiente es entre 0 y 1, cuando la pendiente 0 que es horizontal y cuando la pendiente es negativa. Si observamos, conforme el valor de Q va disminuyendo, la pendiente de la línea de agotamiento que va al punto de corte se va incrementando. O sea, conforme disminuye Q, aumenta la pendiente de la línea de agotamiento. Nuevamente, la condición energética del alimento viene impuesta de una operación anterior. Si utilizamos como variable de diseño la razón de reflujo, hemos dicho que R puede variar entre 0, cuando todo se recoge como destilado, e infinito, cuando en este caso todo se coge como reflujo. Esta razón de reflujo externa, cuando vale infinito, si vale infinito es que D es igual a 0. Si D vale 0, L igual a V y la razón de reflujo interna es igual a 1. En ese caso estamos hablando de la diagonal y de esta forma tendríamos el número de platos mínimo. Sería como trabajar a reflujo total, porque no se recoge nada de destilado. Si todo saliera como destilado, el líquido sería 0 y en ese caso la columna no operaría. Simplemente estaríamos trabajando con una columna de destilación diferencial, donde la composición iría cambiando porque continuamente estaríamos recogiendo el destilado. La pendiente mínima de la línea de enriquecimiento viene impuesta por el punto de corte o bien por la tangencia con la línea de equilibrio. En ambos casos el número de pisos es infinito. Vamos a elegir un valor de la redacción de reflujo interna intermedio entre el reflujo total, que es cuando la razón de reflujo es igual a 1, y el reflujo mínimo. El reflujo mínimo viene impuesto por el punto de corte con la línea de equilibrio o bien de tangencia. Como es natural, la razón de reflujo mínima va a ser menor que la razón de reflujo óptima y menor de la unidad. Esta sería la razón de reflujo interna, y la razón de reflujo externa, pues tendremos la mínima,
la óptima, que se corresponderá con la óptima de la interna, y el máximo posible de la razón de reflujo externa, que es infinito, y es que todo sea reflujo. Para fijar la razón de reflujo se consideran criterios económicos y de funcionamiento. Así, cuanto menor es la razón de reflujo, mayor es el número de platos y la altura de la columna. Por lo tanto, hay mayores costes de inmovilizado. Cuanto mayor es la razón de reflujo, mayores caudales en la columna y mayor necesidad energética. Por lo tanto, mayores costes de operación. En este caso, cuanto mayor es la razón de reflujo, la columna es de mayor radio, pero más baja. La operación de la columna es más flexible a mayores valores de R, o sea, mayor reflujo externo, y la razón de reflujo se suele fijar entre un 5 y un 30% superior a la mínima.